Amigos televidentes, de esta hora saludamos cordialmente a Joana Moreira, asambleísta de la Izquierda Democrática, y quien impulsó esta denuncia contra su ex colega, coidiario, Egner Recalde, por supuesto cobro de diezmos. Al final, la Asamblea decidió, con 71 votos a favor, un voto negativo y 63 abstenciones, salvar a Egner Recalde de su destitución. Pero ¿qué fue lo que pasó? Las pruebas no fueron contundentes. Asambleísta, bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias a Telegrama por el espacio y la oportunidad de poder dialogar con ustedes. El trabajo que ha realizado el Comité de Ética y quien como interpelante también ha apuntado más de 20 elementos probatorios, pruebas contundentes que consolidaron un caso de que se demostraba a todas luces que la asambleísta Recalde realizó, solicitó y recibió estos aportes económicos por miembros de su despacho. Lo tiene claro el pueblo ecuatoriano, lo tienen claro los medios de comunicación, lo tienen claro incluso todos los miembros del comité, excepto la asambleísta Luisa González de la bancada de UNES, quien para ella no fueron suficientes elementos, para ella no tuvo validez el testimonio de las víctimas, no tuvo validez los audios, incluso cuando los audios tuvieron una prueba pericial en el que se ratificó que estos audios eran originales, que no tuvieron alteraciones. Por lo tanto, cabe muchísimo el pensar por qué la asambleísta Luisa González argumentó y defendió. ¿Cuál es la diferencia, asambleísta Moreira? ¿Cuál es la diferencia? Le voy a citar dos casos anteriores de diezmos. El caso de María Alejandra Vicuña, la ex vicepresidenta de la República, el caso de Norma Vallejo, que entiendo las dos, en contra de ellas existen procesos, investigaciones en la Fiscalía, procesos penales. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hicieron ellas y lo que hizo Egner Recalde? ¿Hay alguna diferencia o es lo mismo? Bueno, no existe diferencia, pues se trata de una decisión política, como vimos que tomó la bancada de UNES, porque decidieron proteger a un asambleísta, Egner Recalde, a cambio de tener su voto en la bancada de UNES. Esa fue la decisión que tomaron en su momento, porque lo vemos ahora en fotografías, en ruedas de prensa, participando con la bancada de UNES, votando con la bancada de UNES. Por lo tanto, vemos que las pruebas no fueron un elemento que ellos utilizaron para tomar una decisión, sino una decisión política de tener un voto más en su bancada. Y es lamentable, porque jamás se va a poder destituir un asambleísta corrupto, esa Asamblea Nacional, sin que se cuenten con los votos de la bancada UNES, porque se necesita mayoría calificada. Hubo una... ¿qué es lo que hubo? ¿Qué hay detrás de esta votación de UNES? A más de, obviamente, captar este voto adicional por parte de Egner Recalde en la bancada de UNES. ¿Qué más hay detrás de esto, asambleísta Moreira? Porque en el 2018, le quiero poner como antecedente, 23 acusaciones de diezmos se dieron en la Asamblea Nacional desde el 2018 de varios asambleístas. Es decir, hay una especie de espíritu de cuerpo, hay una especie de tratar de tapar estos temas de supuesta corrupción en la Asamblea. ¿Qué es lo que está pasando? Por supuesto, podemos pretender que se trata justamente de aquello cuando se protegen entre sí. ¿Qué puedo deducir si un asambleísta quiere proteger a otro asambleísta diezmero? Es porque probablemente yo esté realizando las mismas prácticas y no quiero que se marque un precedente en el cual me van a exigir a mí mi destitución por estar haciendo esos actos de corrupción. Eso es también lo que se deja en evidencia cuando con tantas pruebas vemos que asambleístas se abstienen de votar y que deciden proteger. Y ese es el mensaje lamentable que le vamos a dar al país, y es que no les vamos a creer a las víctimas de estos malos funcionarios públicos cuando realizan estos cobros indebidos, que vamos a protegernos entre nosotros. Y sobre todo un argumento que utilizó esta bancada para abstenerse fue que no existía un documento que pueda probar los riesgos. Claro, nadie roba con una factura, nadie roba con un documento. Claro, por Dios, están pidiendo factura, un depósito, una transferencia o un cheque. En el caso de Bella Jiménez,
ella sí realizó transferencias y cobro de cheques. Y en el mismo tiempo que se estaba sustanciando este proceso de Bella Jiménez, el asambleísta Recalde le dice a su asistente que le iba a entregar un cheque, que no le dé cheque sino en efectivo. Entonces, el mensaje es claro de estos que se abstuvieron, que si quieren los asambleístas ser diezmeros, que cobren en efectivo, porque en efectivo se los va a proteger. Ahora, asambleísta Moreira, en el caso de Egner Recalde, él fue elegido por el partido Izquierda Democrática. Usted citó también a Bella Jiménez, ex integrante de Izquierda Democrática. Los dos han estado en la palestra pública. En el caso de Bella Jiménez fue destituida, pero uno de los argumentos también de los voceros de UNES es que la Izquierda Democrática escogió mal a sus candidatos, que no es culpa de ellos, que ustedes escogieron mal. Entonces, ¿no son de alguna manera corresponsables de esta situación? Totalmente, y lo hemos aceptado. Hemos dicho que fue nuestro error haber puesto a estas personas como candidatos que fueron elegidos por una votación que fue una gran votación por parte de quienes en su momento estuvieron como candidatos a la presidencia, como es Javier Herbas. Fue nuestra culpa, sí, pero fue su responsabilidad que un asambleísta corrupto siga estando en el Pleno de la Asamblea Nacional. Ellos tenían la decisión y son los mismos argumentos que están utilizando, como fue el día viernes de la votación, que la ley es plelazo y que por lo tanto ellos no tienen responsabilidad cuando se abstienen de votar. Entonces, ¿para qué estamos aquí como asambleístas? Claro. Y esa es la pregunta. Claro. Para fiscalizar, no estamos para negar proyectos y no estamos ni siquiera para el Comité de Ética para una autodepuración de la Asamblea Nacional. Y esa es la pregunta final que le quiero hacer. ¿Qué precedente crea esta situación en la Asamblea Nacional? ¿Qué nuevo precedente? Porque si ustedes son, se supone, el organismo encargado de fiscalizar, de luchar contra la corrupción, pero no lo hacen al interior del propio organismo, ¿qué puede esperar la ciudadanía de la Asamblea Nacional? Recordemos también las declaraciones de la señora Rosa Cerda de Pachacuti, que dijo que si es que roben bien, y con Rosa Cerda no pasó absolutamente nada. Es decir, ¿se tapa la corrupción en la Asamblea Nacional? Bueno, creo que también es importante analizar que el caso de Rosa Cerda no se encuadraba para destitución, sino para una sanción administrativa que se la hizo en su momento en el CAL, que fue presentada por un asambleísta y se la acogió. Ahora, la ciudadanía lamentablemente no espera nada de nosotros, porque los políticos que están formando parte de esta asamblea cada día les decepcionan más, cada día se juegan intereses personales y intereses partidistas, porque no te importa la ciudadanía. Y esa es la realidad, y eso es lo que conocemos. Porque yo soy nueva en la política y estuve viendo como durante años los políticos solo usaban el poder para beneficiarse económicamente. Cuando ingresas joven en la política, quieres ver un cambio, tienes la esperanza de poder hacer algo desde adentro, pero cuando ves que estas bancadas o cuando ves que estos asambleístas no les interesa ni siquiera levantar la imagen, vemos que lamentablemente si no se recapacita, si no cambiamos asambleístas, si en un próximo periodo nosotros como ciudadanos no elegimos mejor a nuestros representantes, lastimosamente esta Asamblea Nacional cada vez va a quedar peor ante el pueblo ecuatoriano. Muy bien, gracias Joana Moreira, asambleísta de la Izquierda Democrática, por acompañarnos en este espacio. Vamos con más noticias, Hernán.